Hola amantes del terror, hoy ha llegado el día de presentaros el último capítulo de esta historia, que espero que os haya entretenido y gustado. No olviden que este capítulo no se cierra aquí, sino que continuará en el epílogo. Bueno, sin decir más os dejo con el capítulo. Un largo viaje a la oscuridad, capítulo 27, capítulo final. Las piedras se desmoronaban sobre el cuerpo de Dan. El suelo entero temblaba. La caverna crujía y emitía escalofriantes quejidos de piedra y polvo. Intentó agarrar al muchacho antes de que éste se escabullera, pero solo logró quedarse con un pedazo de su camisa. El chico parecía enceguecido y corría en dirección al río que habían atravesado minutos antes. Dan lo llamó a toda voz, pero Lucas ni siquiera pareció escucharlo. Corrió tras él. En sus oídos resonaban las palabras de Quiroga. Prométame que lo llevará arriba sano y salvo. Eran palabras que parecían tornarse más acuciantes con el correr de los minutos. Una piedra del tamaño de un puño cayó sobre su hombro y le arrancó un aullido de dolor. El techo se derrumbaba y toneladas de piedras lo sepultarían para siempre. ¿Qué diablos habría hecho Quiroga? Pensaba en la inmolación. Así era como terminaban sus días los soldados japoneses de Iwo Jima. Quiroga tenía el suficiente arrojo como para accionar los explosivos del bolso y volarse a sí mismo en pedazos. Dan estaba segurísimo que sí. Su hijo, pensó. Se sacrificó por él. Ahora yo debo hacer lo posible para que no haya sido en vano. Aunque el chico sea un cretino, un mocoso insoportable, es el hijo del barbudo, y prometí que me encargaría de él. Siguió corriendo tras el muchacho. Ambos rengueaban por diferentes palizas y peleas que habían enfrentado en las últimas horas, y parecía que llevaban a cabo una especie de maratón para minusválidos. Dan acortaba distancias, pero muy lentamente. Un nuevo estruendo los detuvo. Parecía provenir desde más adelante. Enseguida se escucharon alaridos inhumanos y algo que gruñía como un lobo atrapado en una trampa. Lucas se llevó una mano a la sien y cayó de rodillas. Los alaridos eran muchos, demasiados. Las criaturas estaban muertas de miedo y de dolor. Sus lamentos penetraban la caverna y recorrían las galerías oscuras como fantasmas en busca de perdón o de venganza. Una a una, aquellas voces enloquecedoras fueron callando, hasta que solo se escuchó el bramido de las piedras inmemoriales que cedían bajo el peso devastador de la montaña. Dan se acercó a Lucas, que se había acurrucado en el suelo. Tocó su hombro y luego, cauteloso, esperó. Más allá, en las galerías ahora clausuradas, algo pareció arrastrarse, pero Dan no prestó atención porque estaba atento a los movimientos del muchacho. Pero este no reaccionaba. Se acercó un poco más y se agachó delante de él. «Lucas, ¿estás bien?» El muchacho no respondió. Las piedras seguían cayendo y daba la impresión de que el corredor cedería en cualquier momento. Y Dan estaba seguro de que la entrada de la guarida había quedado obstruida por el derrumbe. Ahora estaban atrapados. ¿Y así terminaba todo? Después de todo lo que había soportado y recorrido, ¿así terminaba? ¿Con ellos sepultados a cientos de metros bajo la tierra, como dos bulbos condenados? Descubrió que no le importaba tanto. Supuso que se engañaba, que ese era el consuelo de los moribundos, pero ¿qué más daba ya? Estiró la mano y obligó a Lucas a mirarlo a los ojos. Se dio cuenta de que el chico estaba perdido. Sus ojos enfocaban un punto neblinoso. La baba caía de su mentón. Murmuraba palabras que Dan solo pudo escuchar al acercar el oído a su boca. Todos muertos, todos muertos. Lo decía en un horrible tono monocorde, que hizo que Dan pensara en un autista, o en un muñeco a cuerda. ¿Qué le habría ocurrido? ¿Acaso estaba en shock? Pero si un segundo antes había estado corriendo como un poseso. Tiene una conexión muy fuerte con las babosas, dijo una voz a sus espaldas, que pareció adivinar sus pensamientos. Tardará mucho tiempo en salir de ese estado. Dan ni siquiera se molestó en darse vuelta. Deslizó los brazos por debajo de las axilas del muchacho, preparándose para cargarlo otra vez. Entonces escuchó el clic del arma que lo obligó a detenerse. «Ya todo terminó, Abel», dijo. «¿Por qué no olvida esa ridícula pistola?» No tengo nada contra ti, Dan. Es así como te llamas, ¿verdad? ¿Dan? No esperó que respondiera. Pero quiero al muchacho. Quiero matarlo de una jodida vez. Me hizo la vida imposible durante años. Si te interpones, te mataré a ti también. Pues hazlo, no me importa, respondió Dan, dándose vuelta con lentitud. Señaló el techo y las piedras que caían en interminables cascadas. ¿No ves que vamos a morir de todas formas?
Vamos, dispara, viejo estúpido. Abel levantó el brazo y apuntó. Un crujido aterrador, similar al ruido de un trueno, surgió por encima de su cabeza. Alzó la vista a tiempo para ver cómo el techo caía sobre él. En un incoherente y desesperado intento de defensa gatilló el arma hacia el techo, como si pudiera detener el derrumbe con unas simples balas de plomo. Por supuesto que fue inútil. Quedó sepultado bajo una montaña de rocas y polvo. Dan levantó al muchacho y se lo colocó en las espaldas. Comenzó a correr. La muerte lo seguía a escasos metros, en forma de estruendosos derrumbes. Se acercaba a un sitio que parecía iluminado por un resplandor verde azulado. Se estaba preguntando qué diablos sería eso cuando lo recordó. La cápsula de las babosas. La sola idea de acercarse otra vez a esa cosa le produjo repugnancia, pero por otro lado, ¿qué alternativas tenía? Una roca del techo, del tamaño de una lápida, nunca mejor comparación que esa, se desprendió y cayó a escasos centímetros de sus narices. Dan la esquivó de un salto y marchó hacia el recinto de la maquinaria. Cuando llegó, su corazón parecía a punto de explotar del cansancio. Sus ojos se abrieron y dejó escapar un gemido al contemplar lo que le aguardaba allí. «Oh, Jesús», murmuró. Una criatura maltrecha, que parecía perder líquido por 10 heridas diferentes, había abierto la cápsula y estaba ingresando lentamente en ella. Al verlo, la cosa se detuvo y unos ojos del tamaño de platos asomaron entre un pliegue de la parte superior del cuerpo. Agitó sus tentáculos, amenazante, y comenzó a marchar hacia él. «Estoy cansado de todas ustedes», dijo Dan, de repente furioso. Depositó al chico sobre el suelo y recogió, en el mismo movimiento, una piedra afilada del suelo. «Estoy cansado de todas ustedes, babosas del infierno». Dio 2 grandes zancadas y se arrojó sobre el cuerpo de la criatura, que lo aguardaba con sus fauces abiertas. Al ver al humano correr hacia ella, la babosa se encogió y se preparó para matarlo. Pensaba estrangularlo con los tentáculos y luego arrojarlo a un lado. Los humanos eran muy débiles y podían morir en cuestión de segundos. Excepto Quiroga, no te olvides de Quiroga. Pero Quiroga era una excepción, una honrosa y desconcertante excepción. Había visto que el humano cargaba con Lucas, que milagrosamente aún se encontraba vivo. La babosa se alegró de verlo otra vez. Lucas era el mejor esclavo que habían tenido. Podían usarlo y manipularlo a su antojo y el chico siempre daría la vida por ellas. Quizás las cosas no estaban tan mal como pensaba. Se desharía del humano mayor y se metería con Lucas en la cápsula. Cuando los derrumbes terminaran, y ella quedara completamente curada, quizás podrían salir y fundar una nueva colonia. Había más sobrevivientes por ahí, al menos debía haber 10 o más, por lo que no era una tarea imposible. Solo era cuestión de paciencia y sigilo. Encontrarían un lugar nuevo para vivir, y reclutarían más esclavos humanos para servirles. Ahora solo quedaba matar al humano y apresurarse a meter a Lucas en la cápsula, antes de que la montaña terminase de caer sobre ellos. El humano, idiotamente, corría hacia ella. Pensaba que podría derrotarla con esa piedra ridícula que traía en una mano. Los ojos de la babosa reflejaban seguridad y desprecio. Esgrimió los tentáculos delanteros para sujetarlo y asfixiarlo, pero algo ocurrió. La babosa, irritada, se giró hacia los tentáculos que no respondían. En su nebulosa de aturdimiento y dolor, había olvidado que estos habían quedado aplastados en el derrumbe de la guarida. No importaba, usaría los del extremo inferior de su cuerpo. No eran tan fuertes como los superiores, pero servían para sus propósitos. La babosa abrió sus fauces para escupir una baba que cegaría al humano durante unos instantes, los suficientes para detenerlo en seco y terminar con su vida. Pero entonces, se produjo lo inesperado. El humano, dando un terrible alarido, y pegando un salto sorprendente, se metió dentro de ella y comenzó a escarbar en su interior. «No», chilló la babosa. Y comenzó a luchar por su vida. «Te tengo, maldita», pensó Dan, en un aullido de locura y triunfo. Estaba dentro del cuerpo blando de la babosa, excavando con sus manos y con la piedra afilada, que parecía hacer estragos en la criatura. Hincó la piedra en la carne y la babosa se estremeció como un enfermo aquejado de fiebre. Sintió que algo parecido a un cordón trataba de rodearle el cuello, pero lo apartó de un manotazo. Estaba tan enceguecido por la rabia que no había notado que ya no respiraba, por la sencilla razón de que se encontraba sumergido, hasta la coronilla, en un líquido nauseabundo y tibio. Siguió avanzando y destrozando el interior de la criatura.
Extendió sus uñas y rasguñó profundamente una pared elástica y cavernosa. Los dedos se le enterraron como en un cuenco repleto de barro. La criatura huyó. Dan esbozó una desquiciada sonrisa y siguió escarbando, mientras la babosa corcoveaba y trataba de desprenderse de aquel inesperado invasor. Dan respondió volviendo a hundir las uñas en los órganos de la criatura. Sintió que algo viscoso latía bajo su mano y entonces lo asió y lo estrujó con todas las fuerzas de sus dedos, como si fuese una lata de cerveza que acababa de beber. La criatura emitió un largo y desgarrador ronquido y su cuerpo entero comenzó a temblar. Por haberte llevado a mi mujer, pensaba Dan, eufórico. Por haber matado a mi amigo Quiroga, y convertir en un cretino a su hijo. Ahora sí había empezado a notar la falta de aire, pero no le importaba demasiado. Quería acabar con esa criatura. Aunque él muriera con ella. Siguió escarbando y hundiéndose en la carne de la babosa, hasta que de repente la mano que sostenía la piedra se hundió bruscamente hasta el antebrazo, y luego hasta el hombro. Tanteó del otro lado la superficie dura de la roca y se dio cuenta de que había traspasado el cuerpo de la criatura. Se abrió paso hasta sacar la otra mano y luego la cabeza, y entonces jadeó en busca de aire y tosió. La criatura había quedado inmóvil. Sus tentáculos habían dejado de agitarse y ahora parecían pedazos de alga que había traído la corriente. Dan salió de la criatura y comenzó a reír y a llorar al mismo tiempo. Su cuerpo estaba empapado en una sustancia amarillenta y maloliente, pero él solo podía reír y llorar hasta las lágrimas. Sabía que estaba histérico. Sabía que había perdido el control de sí mismo. Pero no podía hacer nada para evitarlo. Recién cuando una roca lo golpeó en la cabeza y le hizo morder, otra vez, la lengua herida, pudo reaccionar y calmarse un poco. Inspiró una honda bocanada y trastabilló en dirección a Lucas, que seguía tendido en el lugar donde lo había dejado. Ahora las rocas caían de a docenas y golpeaban dolorosamente su cuerpo. Una de ellas le dio en la espalda y lo dejó sin aire por unos segundos. Otra le cayó sobre las cejas y un hilillo de sangre comenzó a correrle a través del ojo. Lucas también estaba recibiendo las pedradas, pero no parecía interesado en protegerse de ellas, ni siquiera parecía registrarlas. Dan miró en derredor y supo que el lugar estaba a punto de derrumbarse. ¿A dónde ir? Estaban atrapados. Miró hacia la criatura muerta, y luego más allá, hacia la cápsula abierta. Era hueca por dentro, y algo que parecían ser bolitas de mercurio flotaban en su interior. Se le ocurrió una idea demencial. ¿Y si se refugiaban dentro de esa cosa? Parecía hecha de un material sólido y quizás podría resistir el peso del derrumbe. O quizás no. Como fuere, ¿qué otra salida quedaba? Tampoco había demasiado tiempo para dudar. Sujetó a Lucas por las axilas y comenzó a arrastrarlo hacia la cápsula. Hizo un breve rodeo para esquivar a la babosa reventada y luego se apoyó sobre la máquina, para tomar un poco de aliento. La cápsula vibraba y emitía un vaho helado desde su interior. Vio que las bolitas plateadas retrocedían un poco, como si se sintieran rechazadas ante la presencia del cuerpo de Dan. Debían ser miles y flotaban como pompas de jabón en un día sin viento. Nos matarán, pensó. Estas cosas nos matarán. Una piedra de unos 2 metros de largo se desprendió del techo y cayó a poca distancia, levantando una pesada nube de polvo que lo hizo toser. Ya no había tiempo para preguntas. Encontrarían la muerte de una forma u otra. Agarró a Lucas por la cintura y lo levantó. El chico, por fortuna, no era un peso muerto, sino que se encontraba en un estado de enajenamiento y había que guiarlo un poco para que se moviera. Hizo que pasara una pierna hacia el otro lado de la cápsula, y luego la otra. El chico cayó dentro de la máquina y de inmediato las bolitas plateadas comenzaron a pegarse a su cuerpo. Parecían atraídas como limaduras de hierro a un imán. Horrorizado, Dan contempló al muchacho desaparecer debajo de las bolitas de metal líquido. Esto le recordó un truco que un mago había realizado cierta vez en la tele, metiéndose en una caja de vidrio y siendo sepultado luego por miles de pelotas de tenis. Esto es una locura, pensó. ¿Cómo respiraremos ahí dentro? El truco del mago de la tele, recordó, había salido mal. Habían tenido que romper el vidrio de la caja para sacarlo. Pero aquella cápsula extraterrestre parecía irrompible. La piedra que cayó sobre su cabeza le ahorró sus últimas dudas. Dan cayó desmayado dentro de la cápsula y de inmediato las bolitas plateadas envolvieron su cuerpo, acomodándose a su forma y preparándolo para una larga hibernación. La cápsula, que poseía inteligencia artificial y podía efectuar un certero análisis del entorno, llegó a la conclusión de que ningún otro ser vivo ingresaría dentro de ella.
Cerró la tapa con un movimiento suave y envolvente, como una flor cerrando sus pétalos, y luego se produjo un rápido siseo, correspondiente al sello hermético. Instantes después, toneladas de roca y polvo cayeron sobre la cápsula, que resistió sin problemas el aplastamiento y quedó brillando, en una larga oscuridad, durante más de 35 años. Continuará en el epílogo.